La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir a Diana Nava, investigadora del Área de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Diana, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Contextos. Hola, buenos días. Diana, pues para conocer tu opinión sobre esta consulta del nuevo Aeropuerto Internacional de México, ¿cómo lo visualizan ustedes, sobre todo ante la serie de críticas que se han venido dando y las sospechas de que pudiera ser una consulta amañada? De hecho, algunos organismos de la sociedad civil han dicho que esta consulta está sesgada. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Diana? Pues mira, nosotros consideramos que tratando de proyectos de inversión es muy importante conocer cuál es la opinión de los ciudadanos. En especial, es muy importante, por ejemplo, cuando se hace una obra en determinado lugar, en términos de la factibilidad social, es importantísimo saber cuáles son las afectaciones de esa población, de esa comunidad donde va a pasar esta obra. Y cuando se trata, por ejemplo, de comunidades indígenas, que existe la obligación de hacer una consulta previa, esto es muy importante. Ahora, esta consulta que se va a llevar a cabo sobre el nuevo aeropuerto no es en términos de tomar una decisión sobre llevar a cabo una obra pública, y en donde es ampliamente recomendado hacer esta consulta, ¿no? Esta consulta que nos va a hacer a los ciudadanos mexicanos tiene una finalidad diferente, es un tanto sui generis, y de ahí pues la preocupación legítima sobre cómo va a ser esto, ¿no? Hay varios puntos importantes que tocar sobre esto. Uno es que esta consulta pues quedó una pregunta de alguna manera dicotómica entre elegir el aeropuerto de Santa Lucía, que se emplearía junto con el aeropuerto actual, y por el otro lado, y además del aeropuerto de México-Toluca, acondicionarlo, y por otro lado, sería elegir el proyecto como va, ¿no? El nuevo aeropuerto. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de esto? Es que si, como ha dicho el presidente electo, los resultados de esta consulta van a ser determinantes para tomar una decisión, preocupa mucho la forma en la que se haga, ¿no? Si realmente los resultados de esta consulta pueden ser el sustento de una decisión tan importante. Y pues obviamente, si así fuera, si este fuera el resultado, nosotros quisiéramos que la consulta fuera hecha de manera cuidada, de manera legítima, para saber que una muestra representativa de ciudadanos, con la opción de elegir, lo van a hacer en una forma totalmente cuidada, con procesos en donde tengamos certeza de quiénes votaron, que lo hicieron una vez, en qué lugares. ¿Sí me explicó? O sea, si de esto va a resultar una decisión tan importante como ellos lo han afirmado, en vincular la decisión de cancelar o no el aeropuerto a partir de esta consulta, a nosotros nos preocupa mucho que el proceso no esté lo suficientemente cuidado, y que al contrario se pueda cuestionar la decisión que surja de esta consulta. Y pues esto nos lleva de alguna forma a comprender cómo es que la consulta ciudadana está regulada en la Constitución, que establece ciertas personas que pueden llevarla a cabo. También establece que el INE debe estar a cargo de esto, pues de alguna forma pues ellos tienen el padrón electoral ciudadano y tienen ya la capacidad de llevar toda esta logística. Digo, que podemos cuestionar ciertos requisitos de la consulta en los términos que está actualmente, porque tal vez es excesivo el número de personas que exige para que se pronuncien, etcétera. Eso es cuestionable. Pero de alguna forma establece todo un proceso que nos da certeza sobre cómo se está recopilando la opinión de los ciudadanos para desde ahí poder confiar en lo que resulte de esto, ¿no? Por ejemplo, déjame decirte que hay otros países en los que para llevar a cabo una consulta ciudadana, incluso la pregunta pasa antes
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Constitucional de ese país para verificar que esa pregunta, o se tiene un control judicial previo para verificar que esa pregunta incluso no puede ser inconstitucional, ¿no? Porque en estas decisiones se vuelven vinculantes para las autoridades, entonces tienen un control judicial para verificar que no haya una pregunta que pueda llevar a un resultado inconstitucional, que aún con toda la participación de una ciudadanía, evitar que se vincule a la autoridad a hacer algo de esta forma, ¿no? Entonces, para que esto es una pequeña muestra para ver cómo una consulta ciudadana que tiene, nosotros vemos todo lo bueno en que los ciudadanos se toman en cuenta la opinión sobre proyectos de inversión. El punto es el proceso, en ver cómo se va a llevar a cabo, en si ese resultado va a ser vinculante, verificar que realmente es un proceso confiable, que los resultados que van a salir de ahí también son confiables. Y pues claro que un problema que se ve en esto es que pues, el gobierno, el presidente electo y su equipo pues aún están en funciones de gobierno para tener pues de alguna forma la capacidad para llevar esto a través de un proceso institucional, ¿no? Entonces hay varias preocupaciones que es importante aclarar. Es importante, por ejemplo, precisar por qué 538 municipios, en qué lugares. O sea, se ve algo precipitado la forma en la que lo están llevando a cabo y no tenemos toda la información para que de aquí resulte un dato confiable y que todos los ciudadanos en un aspecto tan controvertido quedemos en paz. Y ese es precisamente uno de los argumentos que esgrimen los detractores de esta consulta y sobre todo, bueno, el hecho de que cómo abrir a la ciudadanía una decisión que debería corresponder a especialistas, a expertos en el tema, y cómo sí abrir a la consulta el nuevo aeropuerto de México, el nuevo aeropuerto internacional de México, y no abrir a consulta, por ejemplo, el Tren Maya. Sí, así es. Por ejemplo, como te decía, nosotros vemos del todo positivo que se tome en cuenta la opinión, solo que este tipo de consultas consideramos que en principio debería ser previa, ¿no? Debería ser previa para tomar en cuenta justo la opinión y retroalimentación de la población sobre las afectaciones que va a tener en su comunidad, por ejemplo, tratándose de la factibilidad social. También, si bajo el argumento del presidente electo y su equipo, en el sentido de que pues son presupuestos de todo el país que se van a destinar a un proyecto tan importante, también lo vemos muy importante para hacerlo de manera previa y que esto ayude a retroalimentar la definición del proyecto y cómo es que se va a llevar a cabo, ¿no? En este caso, vemos que la consulta se hace de manera posterior a que el proyecto ya inició, ya lleva 4 años de construcción, y pues se hace ante dudas legítimas sobre el proyecto, pero aún en caso de dudas sobre continuar el proyecto, ¿no? Nos parece que esta es una decisión responsable y muy importante que debe tomar el nuevo gobierno. ¿Y por qué responsable? Porque nosotros el gobierno debe tomar con seriedad las decisiones que toma en infraestructura. Esto que es ver que es asegurarse de construir obras necesarias, rentables y con la suficiente calidad para ser funcionales y pues realmente cumplir con su finalidad de prestar un servicio e incluso y sobre todo también desarrollar la economía y el aspecto social del país. Entonces, esta decisión es muy, muy importante. Sabemos que hay dudas legítimas del proyecto, pero esto debería pasar por un resultado sobre los riesgos de continuar el proyecto, sobre los beneficios, y no por la decisión de la ciudadanía sobre comprometer los recursos públicos a largo plazo. Por ejemplo, hay ciertos estudios que se llevan a cabo en proyectos que ya iniciaron, y hay estudios específicos sobre la cancelación, en contabilizar todos los costos y los beneficios que implicaría cancelarlo o continuar. Entonces, por ejemplo, se puede hacer un estudio técnico con la suficiente independencia y autonomía, apoyado en organismos internacionales,
o en técnicos independientes que ellos pudieran ayudar con su opinión sobre los costos y los beneficios de continuar este proyecto, porque se trataría de una decisión totalmente técnica, considerando las dos opciones y para el caso, y poder incluso compararlas con información suficiente. Entonces, nos parece que dejar al ciudadano el sustento de toda esta decisión, si es que se va a vincular de esta forma a la consulta, es un tanto preocupante, porque al final la responsabilidad sobre la funcionalidad de la obra y la calidad con la que quede, pues es decisión de un gobierno, que es el que está a cargo de construir las principales obras para el desarrollo del país. Entonces, también es preocupante que la consulta tenga ese objetivo, porque al final debe ser una decisión del gobierno asumiendo toda la responsabilidad de lo que se vaya a hacer. Sí, y ese también es otro de los argumentos que esgrimen los detractores de la consulta, en el sentido de que ¿para qué llamar a una consulta si ya la decisión está tomada? Que se trata nada más de darle un toque de democracia, o de que el nuevo gobierno diga: nosotros sí tomamos en cuenta a la opinión de la ciudadanía, pero que los municipios que han sido seleccionados y quienes se van a hacer cargo de toda esta organización de la consulta, bueno, pues van por la misma línea de Andrés Manuel López Obrador. Así es, nosotros consideramos que para que realmente sea un mecanismo democrático empleado con esa finalidad y los ciudadanos se puedan manifestar, pues claro que depende del proceso para llevarlo a cabo y que este proceso sea totalmente cuidado. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto muchísimo desde México Valeva, hemos puesto muchísimo hincapié en la planeación de los proyectos. Y esto, ¿qué quiere decir? Institucionalizar cómo es que se toman las decisiones sobre realizar una obra, para verificar si esta obra es la que México más necesita, si esta obra es factible en términos sociales, ambientales, técnicos, y si también va a ser rentable, en que va a generar mayores beneficios de costo. Si institucionalizamos este proceso de planeación, aplicaría por igual a todos los proyectos y no quedaría a decisiones un tanto discrecionales en qué proyectos sí llevar a cabo estas etapas de planeación y en qué proyectos no. Si no tomamos en cuenta con suficiente seriedad la planeación de los proyectos, por ejemplo, la consulta previa sería una exigencia obligatoria de los proyectos en que pase por comunidades indígenas, y esto más allá de que pudiera haber alguna referencia de que ciertas comunidades están de acuerdo o no, y también la factibilidad social debe ser importante en todos los proyectos y a través de procesos que estén institucionalizados y a través del propio gobierno verificar cuál es la opinión de las personas o de las comunidades afectadas por esta obra, como sería el caso del Tren Maya, ¿no? O sea, no sería una decisión discrecional de en este proyecto sí lo voy a llevar a cabo y en este proyecto no. Pues si el gobierno tuviera con suficiente seriedad este proceso de planeación, en el caso del nuevo aeropuerto, posiblemente no estaríamos en este momento, en este nivel de duda y falta de certeza, porque tendríamos la certeza de como una obra tan importante, esta pasó por los suficientes estudios de factibilidad ambiental, que ahorita es muy cuestionado, de factibilidad social, y que tenemos la certeza que van a ser mayores los costos que los beneficios. Es lo que pasa en México, que la planeación de las obras no se lleva a cabo de esta manera, sino las decisiones de realizar una obra dependen del gobierno en turno y no es una decisión de Estado. Se pide desde el Estado que la obra realmente o el proyecto de infraestructura potencialice el desarrollo social y el desarrollo económico. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los países que tienen el mejor ranking de infraestructura en el índice del Foro Económico Mundial? Ellos tienen agencias de infraestructura independientes o con suficiente autonomía con el único mandato de seguir toda la vida de los proyectos de inversión más grandes de un país, porque ahí saben todo el potencial que tiene y todos los recursos invertidos en estas. Entonces ellos desde el inicio de estos proyectos hasta la finalidad tienen toda su vida en el inicio y se aseguran de
de que las obras sean necesarias, rentables y que sean factibles, y no pase como estos casos en que es cuestionada. Ellos someten estas decisiones a grupos independientes que validan la factibilidad de los proyectos. Entonces, eso le da una confianza tan importante a los proyectos que, aun cuando cambie el gobierno, ellos recurrirían a estos documentos de transmisión para verificar la viabilidad, la factibilidad, y no serían cuestionados de esta manera. Y claro que si nosotros adoptáramos este tipo de procesos, la factibilidad social y la consulta a la ciudadanía es un aspecto muy importante y necesario que se debería tomar en cuenta. Muy bien, Diana Nava, investigadora del área de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. A ustedes, muchas gracias por su invitación. Buenos días.